Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí en esta tarde, una tarde donde queremos disponernos para alabar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios, este culto de oración y estudio bíblico. Así que vamos a empezar este tiempo de alabanza y de oración a nuestro Dios, y vamos a empezar en oración. Vamos a orar a nuestro Señor, y yo los invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Señor. Amado Padre y Señor Todopoderoso, Altísimo Dios, Creador nuestro, te damos gracias, oh Señor, por este día, por esta nueva oportunidad que nos da de congregarnos, por esta nueva oportunidad que nos da de poder juntarnos nuevamente, de poder vernos, de poder tener comunión los unos con los otros, pero también de poder, Señor, gozarnos en tu presencia en medio de nosotros, oh Señor. Muchas gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres un Dios de amor, un Dios bondadoso, Señor, y te damos las gracias, Señor, por sostener nuestras vidas. Oh, Señor, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por guiarnos, Señor, por bendecirnos, por proveernos, Señor, en todo momento. Pero sobre todo queremos darte las gracias en esta tarde por la salvación tan grande que nos has dado a través del único medio que tú has dispuesto para nuestra salvación, a tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos darte las gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Gracias a ti, Señor, y a tu obra redentora en la cruz. Hoy podemos, Señor, reunirnos. Hoy podemos clamar a ti. Hoy podemos tener nuevamente, Señor, comunión con nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu obra allí en la cruz, porque nos has dado salvación y vida eterna. Nos has dado el poder nuevamente tener, Señor, comunión con nuestro Padre, y nos has dado, Dios Santo, la vida eterna, oh Dios. Gracias, oh Señor. Gracias porque has perdonado nuestros pecados, Señor. Has redimido, Señor, nuestras culpas, y nos has, Dios Santo, trasladado de un reino de tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Muchas gracias, oh Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás por cada uno de nosotros, oh Señor. Gracias por cada uno de los miembros, amigos y visitantes que hay aquí en esta tarde. Te damos muchas gracias porque juntos, Señor, conformamos la iglesia que tú has comprado a precio de tu sangre, Señor. Queremos, Señor, en esta tarde orar a ti, Señor, alabarte en todo tiempo, Señor. Queremos, Dios Todopoderoso, abrir tus escrituras, meditar en ellas, y todo lo que hagamos, oh Dios Santo, en esta tarde sea para la honra y gloria de tu nombre, oh Señor. Padre amado, queremos en esta noche también, en esta tarde, venir a ti, Señor, también en confesión, Señor, arrepentidos, oh Señor, porque, Dios Santo, hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, oh Señor, y oramos, Señor, a ti para que tú seas quien perdone todas nuestras faltas, nuestros pecados, oh Señor. Pedimos en esta noche, por tanto, Señor, que tú, Señor, seas examinando nuestra vida, nuestros corazones, oh Señor. Nosotros como iglesia individualmente nos arrepentimos, Señor, de todos los pecados que hemos cometido, porque lo hemos cometido, Señor, y lo hemos cometido contra ti, Señor. Amado Señor, perdona, Señor, cada una de esas faltas, Señor. Tú las conoces, Señor, a cada una, Señor. Cada uno, Señor, en nuestras mentes, Señor, llevamos, Señor, todo aquello, Señor, que no te agrada, oh Dios Santo, para que tú seas purificando y limpiando nuestras vidas, oh Señor, y que seamos cada día, oh Dios Santo, hombres y mujeres santos en toda nuestra manera de vivir, que podamos ser santos como tú eres un Dios santo, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor, todos los hábitos, actitudes, oh Señor, que hay en nuestras vidas que no son, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que no son, Dios Todopoderoso, de acuerdo a tu palabra, a tus mandamientos, oh Dios. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, oh Señor, a erradicar de nuestras vidas, a hacer cambios radicales en nuestras vidas, oh Dios Santo, pero oramos a ti porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Somos débiles, Señor, no somos fuertes como tú, Señor, y por eso te pedimos al Dios Todopoderoso que seas tú en tu misericordia, lavándonos y limpiándonos de todas nuestras maldades, de todas nuestras inmundicias, oh Señor, y que nos ayudes a alejarnos del pecado, Señor, y apartarnos de él, Señor. Amado Señor, guíanos siempre, Señor, por un camino de santidad. Enséñanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios, Señor.
Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú cada día nos hagas más como tú, Señor. Crecer en santidad, Señor, crecer en fe, oh Dios Santo, y poder, Señor, agradarte, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Amado Padre, por ello, Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos, oh Señor, para que tu palabra y tu Santo Espíritu sea guiándonos en todo tiempo, oh Señor. Amado Padre, en esta tarde también queremos entrar, Señor, en oración, en intersección, oh Dios Santo, por todos y cada uno, Señor, de los motivos de oración que como iglesia tenemos, pero también, Señor, en acción de gracias, darte gracias a ti, oh Dios Santo, por todas las respuestas y por todas las las respuestas, Señor, que has dado a cada una de nuestras oraciones y por tu misericordia, oh Señor, nos has favorecido, nos has llenado de tu gracia, oh Señor. Y queremos en esta noche, Señor, en esta tarde también, darte gracias, oh Señor, por todas esas respuestas, Señor, que tú has tenido a cada una de las oraciones de mis hermanos y que como iglesia hemos elevado hacia ti, Señor. Por ello, Señor, pedimos que tú seas guiando este tiempo, oh Señor, en este tiempo de alabanza, de adoración también, oh Dios Santo, para que la honra y la gloria solo sea tuya, Señor. Comendamos todo en tus manos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 8, eh, nos deja ver la oración que él en esta ocasión hace por los hermanos de la iglesia de Roma, pero también el anhelo que él tiene, el amor que tiene por cada uno de los hermanos, de poder verlos, de poder estar con ellos, así como estamos nosotros en esta tarde, así unidos como iglesia. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 8 de Romanos 1, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Amén. Esa es la oración de Pablo y el deseo de ver a sus hermanos y de confortarse en ellos unos a otros, así como nosotros nos confortamos en esta tarde también unos a otros por medio de congregarnos, por medio de la oración, por medio de todo lo que hacemos para la honra de nuestro Señor. Amén. Así que así como dice el apóstol Pablo, con ese amor, nosotros queremos ser un pueblo firme en el Señor. Amén. Vamos a decírselo a través de la alabanza, vamos a ponernos de pie, vamos a empezar este tiempo de alabanza a nuestro Dios y vamos a declararlo, sí, en el cántico. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor.
Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor no se separen, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbianos, Señor, con tu amor. Me salté una, ¿no? Muy bien, pero tenemos otra oportunidad para seguir cantando, ¿eh? Bien, vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo, maravilloso es Él. Darle Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús. Su rostro brilla más que el sol, más que el sol. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Como la rosa de Sarón, así tan bello es Él, y le amo y de corazón, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Cristo, Jesucristo, maravilloso es Jesús. Su rostro brilla más que el sol, más que el sol. Más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Como la rosa de Sarón, así tan bello es Él, y le amo sí de corazón, más hermoso es Cristo que el lirio de los valles, y dulce, más dulce que la miel. Y dulce, más dulce que la miel. Bien, mis hermanos, vamos a pasar al tiempo de la meditación de la palabra. Así que tenga su Biblia ahí a mano, tenga su Biblia ahí a su vera. Vamos a meditar en ella, estudiar su palabra, escudriñar sus escrituras. Y vamos a orar a nuestro Dios para que al abrir sus escrituras, Él nos enseñe, nos hable a través de su siervo con el poder de su Santo Espíritu. Vamos a orar por esta palabra, por el siervo, nuestro hermano Ricardo, nuestro pastor, que trae hoy la meditación de la palabra. Amado Padre y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, que en esta tarde, Señor, así como oraba nuestro hermano Jesús David, después del cansancio, del trabajo, del agotamiento, Señor, tú nos reconfortas y nos das, Señor, gozo de poder estar aquí juntos como hermanos en armonía, oh Dios, y poder, Señor, alabarte y adorarte, oh Dios Santo. Gracias, Señor, por el ánimo, por las fuerzas que nos das, oh Dios Santo, y de poder también en esta tarde, Señor, poder irnos a nuestra cama, Señor, habiendo leído tu palabra, escudriñado tu palabra, oh Dios, y pedimos, oh Dios Santo, que tú, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento, que tú seas, Dios Santo, obrando en la vida de tu siervo, Señor, nuestro hermano Ricardo, para que tú lo uses con poder, para que él pueda comunicarnos tus verdades, oh Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea haciendo cambios importantes en nuestra vida, oh Señor. Queremos, oh Dios Santo, que tu palabra
transforme nuestras vidas, Señor, que cada día podamos ser más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ello te pido, Señor, que tus palabras, oh Señor, more abundantemente en nosotros, que podamos retener tu palabra, que podamos atesorarla y aplicarla, Señor, y compartirla también, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches, que el Señor les bendiga mucho, rica y abundantemente. Quiero animarles a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a leer una porción de la palabra, meditarla en ella. Nos va a hablar sobre la oración y está en el libro de Josué. O sea que después de esos 5 primeros libros, lo que se llama el Pentateuco, tenemos el libro de Josué. Y en el capítulo 7 es un pasaje muy conocido, versículos del 1 al 13, fue titulado La oración en medio del dolor. Y viene después este es el contexto, después de una gran victoria, de un tiempo espléndido, de derrotar, ahora vamos a pasar a ser derrotados. Entonces son las paradojas de la vida, cómo ayer podemos, o hoy podemos estar tan bien y tan seguros, pero mañana podemos llegar a caer tan bajo e incluso ser tan profundamente humillados, derrotados, pero en medio de la profundidad lo más lamentable es el dolor. Y aquí se refleja, se escribe, y para nosotros tiene que ser muy exhortativo, a la vez edificante y enseñante sobre este aspecto del pueblo de Israel al pueblo del nuevo pacto, nosotros como iglesia. Vamos a leerlo. Está en el libro de Josué, en el capítulo 7, y allí encontramos la oración en medio del dolor. Vamos a concentrarnos hoy en el culto de oración, en lo que es la oración, ¿vale? Hacemos lectura de ello, versículos del 1 al 13. Voy a leer la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Pero, o sea, después de todo lo que ha ocurrido en el capítulo 6, siempre cuando hay un pero en la Biblia, tenemos que mirar el contexto. Y es bueno leer el capítulo 6, qué está ocurriendo allí, para luego sintonizarnos cuando el pero, entonces lo que sigue ahora es básicamente como la interpretación, la traducción hacia el sintonizarnos y armonizarnos con la secuencia de la palabra. Pero, después de tremenda victoria, victoria de la batalla en Jericó, los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, y todo esto para decirnos que era de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Aquí viene la desgracia. Entonces la ira del Señor se encendió contra su pueblo, contra los israelitas. Estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Versículo 2, Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Jai es la ciudad, una ciudad pequeña, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo, suban y reconozcan la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Jai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. ¿Vale? Quiero que nos detengamos, porque es bueno hacer estos paréntesis, porque a veces cuando lo leemos de recorrido no caemos en cuenta. Y quiero que nos detengamos en una reflexión en medio de la lectura. Hasta aquí la porción de la palabra no nos está diciendo, y el Señor dijo, y el Señor dijo, sino que la estrategia del hombre
Él consulta, pero al hombre. Entonces, hasta el momento no estamos viendo la consulta a Dios. ¿Vale? Versículo 4. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Versículo 5. Los hombres de Ai hirieron de ellos. Ay, gracias, aquí, si lo necesita. Gracias. Muy bien. Versículo 4. Volvemos a la lectura de la palabra. Así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada. El corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Dolor. Primera escena de dolor. En el versículo 1 hay una escena de dolor, pero para Dios, por la desobediencia. Vale, vamos teniendo ahí esas, digámoslo, esas informaciones son importantes, es el contexto, ¿vale? Para que luego podamos decir el por qué, para qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, un poquito aquí de redacción periodística. Versículo 6. En medio del dolor, ¿vale? Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Especialmente en el pueblo del antiguo pacto, en el pueblo de Israel y especialmente en los líderes, esta actitud que es literal y física, o sea, de inclinarse y de arrodillarse al piso. Algunos hermanos suelen hacerlo en la iglesia, ¿vale? En actitud de humillación delante de Dios para orar. Y es bueno también, claro que sí. Aquí está ocurriendo en ellos, y especialmente en Josué. Es decir, en medio del dolor, caemos, y gracias a Dios, derrotados, pero humillados a Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a buscar en oración. Deberíamos de haberlo buscado antes, ¿no? Un poco en Josué para consultarle a Dios. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Dice hasta el anochecer. Los eruditos dicen que fue una gran cantidad de tiempo, y no solo él, sino que también el liderazgo del pueblo, los ancianos de Israel. Y echaron polvo sobre sus cabezas. Toda esta literatura aquí es una literatura muy israelita, muy judía, que significa una actitud de duelo. La raíz de la palabra duelo evidentemente viene del dolor. O sea, cuando asistimos al duelo de alguien es porque hay un dolor, a un fallecimiento, una situación triste. Eso es un duelo, ¿vale? Mayormente la encontramos en un funeral. Seguimos. Versículo 7. Y Josué dijo, con signos de admiración. Yo me quedo corto al tratar de ponerle la entonación, ¿vale? Pero sabemos que cuando hay signos de admiración es que por lo regular hay un grito, hay una exclamación, de pronto de grito o vociferante o alta. Es decir, una expresión muy significativa. Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Detengámonos aquí un poquito. Estoy haciendo este ejercicio para que nos detengamos bien en la lectura, porque esta expresión así es también de nosotros. Suele ocurrir. Nos ocurre. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Es lo mismo, ¿vale? Guardando los tiempos, guardando las circunstancias, pero un poco es eso, ¿vale? Casi que Josué va a cargar contra el Señor en el buen sentido de la palabra. Una queja. ¿Por qué? Claro, él no lo sabe. En cuanto a lo que nos está narrando el versículo 1, que hay una situación de pecado de uno de los israelitas, pero la palabra no empieza con uno, sino que, pero los israelitas fueron infieles, es decir, se generalizó la infidelidad de uno, y al fin de cuentas
Todos somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios. Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán, llega a exclamar Elías en medio de ese duelo, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación. Ah, Señor, ¿qué puedo decir ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Hasta ahí estamos echando balones fuera, estamos echándole... O sea, ¿qué vas a hacer tú, Señor? Pero no estamos diciendo todavía, ¿qué voy a hacer yo, Señor? ¿Qué vamos a hacer nosotros, Señor? ¿Qué vamos a hacer nosotros, tu pueblo, Señor? Y el Señor dijo a Josué, y hay unos signos de admiración, y en el caso de nuestro Dios, creo que tiene que ser más potente y más fuerte todavía. Levántate. Yo le estoy poniendo el tono, ¿vale? Levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra como si Dios no lo supiera? De la misma forma en que él se dirige al Señor para reclamarle, ahora el Señor le va a reclamar a él. Y el Señor le dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido. Y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Levántate, consagra al pueblo y di, conságrense para mañana porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Hasta aquí la palabra del Señor. Una palabra que se mencionó muy repetitiva es anatema y que de pronto en nuestro conocimiento de ella podamos dar cuenta, porque la solemos ahí ver y mencionar, anatema, pero voy a dar el significado de un diccionario bíblico. El Nuevo Diccionario Bíblico dice que la palabra anatema, ¿vale? Quiero empezar por aquí en el sentido de contextualizar todo para dar esa meditación con respecto a la oración en medio del dolor. Y cómo cuando no escuchamos, porque Israel no escucha, Josué tampoco escucha, corremos el riesgo de causarnos mucho dolor. ¿Y a quién escuchamos? Debemos de escuchar primeramente a nuestro Dios. ¿Cómo lo estamos escuchando? La palabra anatema está relacionada con la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Arán o Erem, con H y con M, que a menudo se usaba para referirse a la aniquilación total, incluso de personas o naciones idólatras, paganas, es decir, nada con Dios. Arán a veces se refería a una persona u objeto para siempre dedicado a Dios. En general, la mayoría de los eruditos de la Biblia están de acuerdo en que la palabra anatema se entiende mejor como aquello que se debe maldecir, condenar o destruir. Cuando el Señor dice que algo es anatema, es un asunto serio, es decir, es algo maldito, porque el Señor lo cataloga y lo tipifica de maldito.
porque pertenece a un enemigo que está maldito por nuestro Dios. Es verdad que el Señor nos enseñó a orar por nuestros enemigos, pero en esto también tenemos que saber bien contextualizar la referencia de esa oración. Hay momentos donde el Señor dice que los enemigos serán borrados, y este era un caso de ellos, con respecto a la toma y la posesión de esos pueblos que estaban habitando la tierra prometida, en la cual ya el pueblo de Israel iba a entrar en posesión de ella, porque el Señor lo había estipulado, lo había dicho así desde los orígenes. Porque recuerden que Israel fue saliendo, cuando miramos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, Israel fue saliendo hasta quedar en Egipto, y casi estamos hablando ya en tiempos muy de Moisés, ¿vale? Escuchar es mucho más que obtener una información. Marca la diferencia entre saber hacerlo y saber escuchar, y a quién escuchar. Debemos escuchar a nuestro Dios. Y tenemos que saber cómo escuchar a nuestro Dios. Y la palabra nos enseña cómo debemos hacerlo. Y su presencia que está en nosotros también nos lleva y nos ilumina y nos protege a la manera en que nosotros debemos de hacerlo. En Josué, en este pasaje que estamos viendo aquí, en el capítulo 7, versículos del 1 al 13, encontramos un buen ejemplo de ello. Dios, en el capítulo 6, acababa de dar una gran victoria a los israelitas en Jericó, y Josué envía un grupo de soldados a hacer labores de espionaje en esa pequeña población de Ai. Luego él comisiona una tropa pequeña para tomarla. Y aunque Ai palidecía en tamaño frente a Jericó, los israelitas, como lo estamos viendo allí, fueron profundamente derrotados en un revés serio que generó dolor, es decir, gran pena. Esa es la expresión apropiada, gran pena, dolor profundo y temor en todo el campamento. Lo estamos viendo. ¿Cuál fue la diferencia entre ambas campañas militares? Recuerdan que venían de una gran victoria y ahora vienen de una derrota humillante incluso. Y la una fue una gran victoria contra algo más grande, y en esta fue una derrota contra algo muy pequeño y de pronto insignificante. Y así es de sutil lo que a nosotros nos derriba: el pecado. No solamente el pueblo del antiguo pacto, sino también nosotros. El pecado. Llámese como se llama, es decir, la situación donde el pecado está reinando en nuestras vidas y está interfiriendo en la relación y en la comunicación con nuestro Dios. Porque nosotros somos llamados a ser santos como Él es santo. Esa es la calidad y esa es la característica que nos tiene que inundar a nosotros para poder expresarnos bien delante del Señor en la oración. No perfectos, pero sí en una situación donde nosotros estemos conscientemente y guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, conociendo la voluntad de nuestro Dios y obedeciendo sus mandamientos. Jesús mismo lo decía: vosotros sois mis amigos, en la reflexión que hacíamos semanas atrás y llevada también a la oración. Si me obedecen lo que yo les mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesús. ¿Cuál fue entonces esa diferencia entre ambas campañas militares? Y los invito a que leamos capítulo 5, capítulo 6, especialmente capítulo 6, para poder entender bien también el capítulo 7, del cual hoy estamos trayendo en la lectura para la reflexión, en la meditación sobre la oración, y con el título de ella, que es
la oración en medio del dolor. Porque no podemos decir, eso le sucedió a ellos y a nosotros. Yo creo que no. Gran y craso error. Nos puede suceder y peor. Primeramente, Dios le dio a Josué la orden de conquistar Jericó y prometió que entregaría la ciudad en su mano. Entonces hay una promesa. ¿Estamos confiando en las promesas de nuestro Dios? ¿Y qué le he prometido yo al Señor? Por citar un ejemplo, en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, Señor. No le pregunto a Dios, le preguntamos a nosotros mismos. ¿Y por qué tantos divorcios entre nosotros los cristianos? No hablo del mundo, porque el mundo está como está. ¿Por qué nosotros los cristianos? ¿Acaso eso no es un anatema en el sentido de maldecir los regalos y las promesas que nos ha dado nuestro Dios? O actitudes violentas en nuestro hogar y en nuestra familia también rompen y destrozan y causan gran dolor. Y podríamos mencionar muchas cosas más en el sentido de la reflexión. En segundo lugar, Dios le dio a Josué la estrategia militar mediante la cual podría obtener la victoria. Josué capítulo 6, ahí está la estrategia. Por eso podremos decir, cuando leemos el capítulo 7, que no obedeció la estrategia militar de nuestro Dios. La victoria fue de Dios y él recibió toda la gloria por ella. Sin duda alguna, Dios también tenía un plan de batalla para Ai. Pero Josué no averiguó cuál era. Y le tocó averiguarla cuando ya estaba afligido y en medio del dolor. A veces una gran conquista nos puede despistar y confiarnos y bajar la guardia. Podremos hablar, nos está yendo tan bien, tenemos tanto trabajo que no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para congregarme. No estoy diciendo que abandonemos los trabajos, no me malinterpreten. Tampoco me malinterpreten, ahora Ricardo se va a poner de pesado, no parece. No, por favor, de verdad que no. Pero tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Porque la pandemia nos dejó un ejemplo de ello. Y no podíamos venir y clamábamos por venir y ahora que podemos venir, yo sé que estamos trabajando mucho. Pero cuidado con ello, equilibremos. Porque podemos convertir en anatema la bendición del trabajo. Se puede convertir en una situación maldita para nuestras vidas. Y lo hago en referencia a la calidad del tiempo, porque el día tiene 24 horas y 8 horas fueron para trabajar. Y 2, lo que pasa es que el mundo nos lo roba, pero nosotros no podremos hacer un esfuerzo por intentar equilibrar y conciliar nuestras vidas, especialmente entre lo que es lo secular y entre lo que es la dedicación en el ministerio y en el servicio a Dios, porque nosotros fuimos llamados a ser sal y luz de este mundo. Mateo 28 dice que nosotros tenemos la gran comisión. ¿Cuánto estoy haciendo yo por la gran comisión? Nos está costando mucho. Tenemos una comisión, tenemos una oportunidad. Evangelismo en los centros de ancianos. Algunos dirán, otra vez eso. Sería pecado si lo dijeran. Nunca es otra vez lo mismo y más de lo mismo. Porque se llegarán días donde no nos dejarán entrar y ya han empezado. Y se convierte en motivo de oración. Hospital insular. Porque la gerencia dijo que ya no querían más cosas religiosas en el geriátrico del hospital insular. Y Alberto me dijo, no es de mí, Ricardo. Y lo conozco y nos conocemos. Y le creo.
Pero aún así tenemos 2, pero solo se han apuntado 4 personas para poder ir a cantar. Eso es llevar el evangelio, porque nosotros cantamos canciones bíblicas. Aprovechamos el tiempo. Algunos dirán, pero ¿qué tiene que ver el Día de Canarias con que vayamos a hacer un acto religioso? Es más que un acto religioso, es un acto de fe, es un acto de evangelización. Y no me voy a centrar allí porque no estaba allí, ¿verdad? Él envió espías. Dios le dijo que enviara espías para Jai. Y cuando le informaron que Ai podía ser tomada fácilmente, despachó unos 2,000 o 3,000 hombres sin consultar a Dios. Lo acabamos de leer en el capítulo 7. Esos hombres del capítulo 7 le dijeron, fueron esos hombres, no fue Dios. Por eso les decía, detengámonos allí. Porque cuando está bien, lo leemos y tal, confiamos en que los hermanos ya han escuchado la lectura, pero no es así en nosotros. Somos tan olvidadizos, por eso el Señor dijo, cuando hacemos la Santa Cena, hagan esto en memoria de mí, porque nosotros se nos olvida tan fácil, a Josué y al pueblo se les está olvidando muy fácil. Igual a Israel, cuando el becerro de oro se les olvidó muy rápido y muy fácil. Y ocurrió una gran desgracia. Se apoyó únicamente en la opinión humana. Meditación con respecto a la oración en medio del dolor. ¿En qué nos debemos de apoyar? Estamos consultando a Dios. Y cuando estamos consultando a Dios, le estamos diciendo como el Señor nos enseñó a orar, hágase tu voluntad. Fue la voluntad de Josué, fue la voluntad de unos cuantos hombres, y eran hombres muy preparados, eran hombres de estrategia militar, posiblemente condecorados, posiblemente científicos para que los armamentos tengan que caer aquí, geógrafos para decir que tiene que ser aquí, pero todo eso queda en nada si no estamos consultando al Señor nuestro Dios. Por otro lado, Dios había mandado a todo el pueblo que ni siquiera tocase el abominable anatema, del cual por eso me detuve, para que con el diccionario bíblico viéramos qué significa eso de anatema, y que la Biblia nos menciona allí. Ciertos objetos considerados impuros según la ley, además de varios enseres personales, únicamente debían tomar la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro para consagrarlos al tesoro de la casa del Señor y quemar todo lo demás. Eso está en Josué capítulo 6, versículo 18. Ese es el contexto. Pero Acán decidió desobedecer al Señor e introdujo cosas del anatema al campamento, entre ellas un fino manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Eso es como si yo en mi matrimonio decidiera introducir un manto babilónico, es decir, otra mujer para que me dé un hijo porque mi esposa no me puede dar un hijo. Es muy parecido. Es muy parecido. Y muchas cosas más. O porque mi esposa ahora está enferma y ha quedado tetrapléjica, y entonces, porque así suele ocurrir. Así suele ocurrir. Escondió su botín en la tierra debajo de su tienda. Los adulterios se vienen a conocer para las esposas y para el círculo de la iglesia, cuando ya todo el mundo lo sabe, es decir, cuando el paganismo lo sabe. Y la esposa o el esposo, porque vamos a equilibrarlo para que no diga nada, porque puede ocurrir también una situación de infidelidad, y de hecho ocurre, en que la mujer sea infiel al hombre, porque todos somos pecadores, toda la humanidad es pecadora. Nosotros tenemos una gran diferencia. Somos nuevas criaturas. Acá pensó que nadie lo había visto, otro craso error.
Cuando el pecado nos engaña, creemos que Dios no nos ve y lo mantenemos oculto. Creemos que Dios no nos ve. Jóvenes, practico una fornicación porque no puedo. Creo que Dios no me ve y que tampoco mi familia me ve y en la iglesia no me ven. Eso es anatema también. Aplica la palabra, apliquemos la palabra en el sentido de pensar y meditar en ella. La derrota de Israel en Ai fue humillante. Si José hubiese seguido el consejo del Señor antes de avanzar contra la ciudad, Dios seguramente le habría revelado lo hecho por Acán. Pero el Señor permite, ven que el Señor permite, porque no solo es Acán, sino que también es Josué. Y el Señor permite que esta situación paralelamente empiece a ocurrir para que Josué tenga que caer en un estado de humillarse delante del Señor y decirle, empezó mal. ¿Por qué, Señor? Realmente nosotros sabemos por qué. La cuestión es, Señor, como oraba Nehemías, como oraba Moisés, incluso el hijo pródigo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. No soy digno. Y no solo he pecado yo, sino que también ha pecado mi pueblo. Mi pueblo y yo hemos pecado, Señor. Pero si oramos individualmente, que está bien, y el Señor últimamente, oración respondida, acción de gracias. Estamos viniendo muchos a orar. Qué bueno. Sigamos así. Y podrán decirme, ¿hasta cuándo? Apocalipsis 2:10. ¿Vale? Creo que ustedes ya saben qué dice Apocalipsis 2:10. Y si no lo saben, se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea para que me pregunten. No quiero decir hoy, ¿vale? Hasta ese término, congreguémonos. Si Josué hubiese obedecido, si nosotros hubiésemos obedecido, ¿es la voluntad de Dios esto que está ocurriendo en mi vida? E incluso cuando vemos el resultado, que para un resultado, lo vuelvo a repetir, debemos decir un resultado negativo, debemos decir, Señor, no era tu voluntad. Perdóname. Perdóname. Como Sarai con Abraham, porque también fue culpable Abraham. Y muchos. El problema se había podido resolver y el ataque contra ella habría sido exitoso. El pecado nos roba la oportunidad de vivir rectamente delante de Dios. Nos incita a desviarnos con acciones egoístas e ignorar los caminos del Señor. La verdad es que no tenemos que caer en las trampas pecaminosas del diablo. Tenemos el poder de Cristo vivo dentro de nosotros, porque con Cristo, Gálatas 2:20, ¿vale? Y por lo tanto, teniéndolo por nosotros, podemos aprender a andar en la verdad y el poder de Dios. Y no estoy diciendo que esto es la seguridad y la garantía entonces de que no caigamos, porque aquel que se proponga estar firme, dice la palabra, y tenga cuidado de que no caiga. Pero aún si caemos, tenemos siempre la oportunidad de la gracia y la misericordia de que si me humillo, le pido perdón al Señor y a la persona que afecte, llámese como se llame, a mi esposa o mi hermano, etcétera.
el Señor me da el perdón y me da la oportunidad de repararlo, porque los errores se pagan, y de restituirlo también. Cuando los hombres de Israel volvieron de rodear de Ai, Josué necesitó algunas respuestas y recurrió de inmediato a la oración. O sea, es lo que estamos viendo, a la oración. Lo bueno de esto es que Josué no se levanta de allí porque reconoce que no oró y consultó la voluntad de Dios. Y que en este caso, aun cuando tarde, valió también. Rompió sus vestidos en señal de duelo y se postró en tierra sobre su rostro, en total humillación ante el arca del pacto. No es que tenga que ser así, pero nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que tener una alta consideración, no solo por nuestro altar familiar y en el hogar, sino por el lugar de la congregación. En otras palabras, el pastor o Ricardo está diciendo, hermanos, vengamos a la iglesia, a congregarnos también para orar juntos. Pero el Señor está respondiendo. El Señor está respondiendo. Y ellos lo hicieron hasta el ocaso. Nosotros queremos hacerlo hasta Apocalipsis 2:10. Todos los ancianos lo acompañaron mientras él clamó a Dios. Josué formuló la pregunta errada y es lo mismo que muchos de nosotros preguntamos cada vez que sucede algún problema inesperado. Es decir, la pregunta en el sentido, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué, Señor, me está ocurriendo esto a mí? Esa es la pregunta errada y equivocada, porque nuestro primer impulso es preguntar, ¿por qué o culpar a Dios de la tragedia o el problema que nos abruma? Y exclamamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha dado un cáncer a mí, Señor? Y me han dicho que me quedan 6 meses de vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi novio y ahora me ha traicionado? ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me dejaste meter en este lío? Aunque todos hacemos esas preguntas, no son las correctas. Cuando venga la dificultad, necesitamos hacerle solo una pregunta al Señor. ¿Cuál sería, mis hermanos? ¿Qué quieres que yo aprenda en esta situación, Dios? ¿Qué me estás enseñando, Dios? Podemos expresar nuestro dolor o frustración, pero lo más importante es que nos rindamos a Él y recibamos con brazos abiertos su voluntad para nosotros. Puede ser que necesitemos cambiar un hábito o corregir una mala actitud. Pudiera ser. Estoy endiosando mucho el dinero o me estoy convirtiendo en idólatra al trabajo. No lo digo para señalar a nadie, cada uno. E incluso lo puedo entrecomillar, no lo estoy diciendo yo, es de un estudio que está aquí. Pero que es muy apropiado también para nosotros. Quizá necesitamos tratar algún área de pecado, alguna flaqueza o mediocridad. Y cuando Josué terminó de expresar su frustración, Dios le dijo, levántate. Algo así como, lo digo con mucho respeto al Señor, Josué, venga, va, Josué. Él no dijo, sé valiente, Josué. Sé valiente, Josué. No temas, Josué. No temas, Josué. Sé valiente.
La cuestión es que nos los está diciendo más a nosotros. Venga, levanta. Mira cuánto he suplido por ti y cuánto supliré para ti. Confía en mí. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? Si ya han venido 2 o 3 situaciones donde aparentemente ha habido como un fracaso, eso está, déjalo en las manos del Señor. No busquemos por nuestros medios. Si el Señor quiere, lo pondrá así de fácil para ti. Y si Él quiere y lo pone de fácil para ti, es porque es en su voluntad. Y al ser en su voluntad, es santo. ¿Estamos orando de esa manera? Tenemos una lista. Vamos a meditar con este pasaje hoy, porque habrán en esa lista muchas situaciones de dolor. Y no lo digo para que nos restreguemos o nos machaquemos, no lo digo de verdad. Abro mi corazón también para los hermanos, en ese sentido, mis hermanos. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mi pueblo ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Cuando acudimos al Señor en oración, y voy terminando, debemos estar dispuestos a oír lo que Él dice, no lo que nosotros queramos que el Señor nos diga. Muchas veces no hacemos una pausa para poder escucharlo. Salmo 40 nos enseña mucho sobre la paciencia entre nuestro Dios y nosotros. Debemos aprender a esperar cada vez que hacemos nuestras peticiones y así poder oír su respuesta. Esto es especialmente cierto cuando oramos después de un fracaso o una derrota. También es de vital importancia cuando somos tentados a culpar a Dios o enfurecernos por nuestros problemas. Debemos estar dispuestos a aceptar su valoración de nuestra situación, que a menudo incluye la corrección de cualquier conducta o actitud pecaminosa dentro de nosotros. ¿Cómo estamos entre nosotros como hermanos? ¿Nos llevamos bien? Eso es un anatema. Hay que resolverlo muy pronto. Porque la palabra del Señor dice: no se ponga el sol sobre vuestro enfado, sobre vuestro enojo. Somos llamados a reconciliarnos. Dios está en medio de nosotros. El Señor habita dentro de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Y una actitud de anatema en ese sentido es contristar el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cómo vamos así a ir a la oración? ¿Y cómo vamos a ir así a adorar y alabar a nuestro Dios? Podemos caer derrotados. Y la cuestión es que se afecta Israel. Aplícalo a lo actual. La cuestión es que se afecta a la iglesia. No, es un problema de ese matrimonio. Nos afecta a nosotros también. Porque si un hermano sufre, nosotros sufrimos con él. Si un hermano se goza, nosotros nos gozamos con él. Debemos estar dispuestos entonces a aceptar la valoración de nuestro Dios. Y cuando el Señor nos haya revelado qué debemos hacer, no es necesario decir más. Debemos aceptar la voluntad de Dios y proceder de inmediato a obedecerle. La clave es la obediencia. Y aquí hubo desobediencia de Acán, desobediencia del liderazgo. No funcionó la estrategia.
Y cuando no funciona la estrategia, cuando hay derrota, hay también incluso muerte. Pero lo más lamentable de esto es el enfado de nuestro Dios, la ira de nuestro Dios, que no es proporcional a la ira del tiempo de la gran tribulación. Pero el Señor, por supuesto que se enfada, aun cuando nos ama. Pero el amor incluye, como un buen padre, como un perfecto padre, el enfado de nuestro Padre Celestial. Queremos agradar a Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma clama y late porque queremos agradar a Dios. Pero la vieja naturaleza nos incita a que no agrademos a Dios y a que hagamos las cosas del mundo y a que nos domine más los deseos pecaminosos del mundo, los deseos de la carne y la corriente de este mundo. Aún viviendo en medio de este mundo, tenemos que respirar a Dios. Mis amados hermanos, para la próxima, porque la segunda parte nos mostrará en el estudio, entonces, ¿cuál es la manera en cómo Dios nos habla? Esa es la segunda parte. Doy paso a mi hermano Elkin y al grupo de alabanza, y ahora viene un tiempo de oración y de intercesión. Que el Señor les bendiga. Amén.